Bueno, buenas noches. Lo que voy a hacer es leer textualmente algunos capítulos de este libro de psiquiatría y psicología de la infancia y de la adolescencia, escrito, o sea, los dos copiladores, digamos, son Arturo Grau Martínez, médico psiquiatra infantil chileno, y Julio Meneghello. Es un libro aproximadamente de 1000 hojas de preguntas y respuestas, donde, aparte de eso, eh, escriben psicólogos, psicopedagogos, maestras integrativas, eh, asistentes sociales, neurólogos, pediatras, obviamente todo lo que es salud mental y todo lo que es medicina se integra en todo lo que es este libro. Y creo que es muy importante porque es un libro que explica cómo se va enfermando el ser humano a lo largo de la vida. Si bien hay patologías dentro de la parte, hablando de la salud mental, de la parte psiquiátrica, que son genéticas o hereditarias, hay otras que son reactivas y muchas están producidas por las cientos de alteraciones y por cientos de déficit de mecanismos sociológicos, culturales, económicos, que nosotros, eh, los que estamos en el mismo país, lo producimos. Eh, y por la malversación y por la mala distribución del dinero que se produce generalmente en los países subdesarrollados. Un porcentaje altísimo de las patologías psiquiátricas y de problemas de salud mental se producen, vuelvo a repetir, por una mala distribución y por la mala distribución y por la falta de preparación y por la falta de responsabilidad de mucha gente que, estando en lugares claves, tendrían que hacer las cosas como corresponde en forma honesta, digamos. Si bien hay gente que también cumple las cosas, pero lamentablemente eh, la mayoría muchas veces no lo hace y uno, como digo, ahí actúa por imprudencia, negligencia o impericia desde el punto de vista profesional, ya sea nosotros como médicos o funcionarios públicos o lo que sea. Y nosotros como médicos, menos que menos, no podemos dejar escapar esto, porque aquí, cuando son los chicos los que empiezan a enfermarse, las secuelas en un porcentaje altísimo son irreversibles y son chicos que quedan con secuelas de por vida, con todo lo que eso acarrea. Vamos a pensar con un capítulo, ¿ah? A ver, un poquitito. Vamos a poner este libro acá, que queda más lindo, ¿viste? Que se llama Familia, el capítulo 4. Los otros son introductorios, digamos. El capítulo 4 dice Familia, sociedad, una relación en crisis. Está escrito por Hernán Montenegro, un médico pediatra. ¿Cómo funcionan los sistemas sociales? Todos los sistemas humanos son gobernados por ciertos procesos reguladores básicos que aseguran su supervivencia y vitalidad. Y aun cuando los mecanismos y normas que regulen tales procesos pueden variar en las diferentes culturas, especialmente relevantes para comprender el cambio social de las propiedades universales de los sistemas que se refieren al ajuste ecológico, la influencia circular y los procesos de equilibrio que gobiernan la estabilidad y el cambio. En las sociedades estables, como en las culturas tradicionales, hay un calce o ajuste ecológico entre los diversos niveles, en donde cada nivel complementa o refuerza a los otros,
y cada uno es una parte funcional de un patrón sistémico mayor. La familia ocupa una posición central, mediadora en esta jerarquía, funcionando como el nexo primario entre el individuo y los otros sistemas sociales. En todas las culturas, a través de la historia, la familia ha cumplido una función de socializar fundamental, transmitiendo las normas y los valores sociales a sus miembros, mediante una asimilación, preparando a su descendencia para funcionar en el mundo social. Los sistemas sociales se organizan de tal manera que los individuos, la familia, las comunidades y las sociedades forman capas o estratos de creciente inclusión y complejidad semejantes a una caja china. Sobre la base de estos principios sistémicos, ¿cuál es la función de la familia en la sociedad actual? Si bien aclaro que este es un libro de aproximadamente 20 años atrás, sigue siendo un libro completamente actual en lo que data la información y en todo lo que explica. Sobre la base de estos principios sistémicos, ¿cuál es la situación de la familia en la sociedad actual? Considero al respecto que es necesario reflexionar en torno a las siguientes ideas centrales. Existe una disfunción relacional entre el macrosistema social y el microsistema familiar. Esa disfunción se genera debido a que el poder y la influencia del macrosistema social aumenta cada vez más y que el microsistema familiar se debilita en forma acelerada. Así, ha disminuido y en la mayoría de los casos ha perdido su capacidad de influir recíprocamente en el macrosistema, como ocurrió en otras épocas. Con frecuencia creciente, este desequilibrio relacional es fuente de frustración, desesperanza, resentimiento por parte de los individuos que componen la familia actual. Tercero, este mayor poder del macrosistema no solo ha dejado de proteger y fortalecer la familia, como lo exige el Estado de nuestra Constitución, sino que ciertas influencias tienden a generar graves disfunciones, dice, en el interior de la familia, la que a su vez constituyen un riesgo cada vez mayor en la disociación y desintegración de la familia. 4. Por ende, existe una fuerte contradicción entre nuestras declaraciones de principios sociales, cuando afirmamos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, artículo 1 de nuestra Constitución, lo que resulta de la cultura libre mercadista que regula gran parte de nuestra vida cotidiana en la actualidad y en la que el individuo quien ha pasado a constituir el núcleo fundamental de la sociedad. 5. Desde esta perspectiva sistémica, no es posible seguir afirmando que la familia está en crisis, como lo pregonan quienes han identificado a la familia como el chivo expiatorio de esta disfunción social. Con esto se podría pensar que pretenden evadir su responsabilidad y contribuir en la génesis de este desequilibrio sistémico. 6. Es urgente una forma de tomar conciencia individual y colectiva respecto de lo que realmente está en crisis. Es que la relación entre el microsistema familiar y el macrosistema social, ya que la familia está cada vez más desprotegida y pasivamente sujeta a las influencias del macrosistema. 7. Existe una serie de acciones que los diversos niveles de la sociedad pueden implementar tendiente a corregir la crisis relacional mencionada y propender así a restablecer un mayor equilibrio sistémico. Si bien, bueno, esto es medio utópico, ¿no es cierto? Vamos a otro punto. ¿Qué importancia tiene la familia para otros sistemas sociales? La familia dejó de ser, desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas, una institución pública para ser solamente una institución privada. La familia no es la célula de ningún sistema social. Por eso es que los sistemas funcionales de hoy, como los sistemas económicos de mercado y los sistemas privados del funcionamiento del Estado, o dejan a la familia en el plano privado, o prescinden de ella, o quieren usarla en su propio funcionamiento. Revisemos someramente los distintos espacios sistémicos de la familia, a pesar de la importancia básica que todos dicen que tienen. Simplemente no está o no se la considera en relación con su importancia. Primero, para el sistema económico, basado en la compra y en la venta
de cosas o servicios. Lo que interesa es que existan individuos que efectúen estas acciones siendo completamente irrelevantes, que pertenezcan o no a familia o no, si se encuentran realizados en relación o no, en esta relación o no. 2. Para el sistema político, lo que interesa es el individuo que en un momento determinado vaya a sufragar en una elección sin importar su pertenencia a un grupo familiar. Tercero, para el sistema de salud nuevamente, lo que interesa son los individuos sanos o enfermos, y más los últimos que los primeros. Los programas de salud están fragmentados. Así existen los programas de salud para el niño, para la madre, para el adulto, para el adolescente, para el alcohólico, para el drogadicto, para la diversa patología. Salvo muy honrosas excepciones, como ocurre con los sistemas con la reciente especialidad de medicina familiar, esto continúa siendo así. Otro punto, el sistema educacional, por su parte, junto con fomentar el individualismo, sistema de nota y premios, no nos enseña a ser padre ni esposo, vale decir, el rol que la gran mayoría de las personas desempeñan en cuando constituimos una familia. Otro punto, el sistema judicial, también la familia está ausente. No existe ni un código de familia, ni tribunales familiares, existen, pero no, muchas veces no funcionan todos como tendrían que funcionar. Existe la fragmentación de la justicia, según la edad de los individuos y según las materias que les afecten como individuos. Otro punto, al sistema laboral solo le interesan los individuos tanto más cuantos antepongan el trabajo a cualquier otra obligación. Una situación paradigmática al respecto es la contribución que hacen los medios de comunicación social, no solo al ignorar a la familia, sino, como se verá más adelante, al exaltar muchas veces los antivalores familiares. Vamos a otro punto importante. ¿Qué factores explican la debilidad o el debilitamiento de la familia? Primer punto de los factores que explican el debilitamiento de la familia. Su desinstitucionalización interna, debido a que sus miembros cada vez son más autónomos y están menos cohesionados en torno a una meta en común. Existen menos dependencia económica de los cónyuges y ha disminuido la autoridad parental sobre los hijos. Segundo punto, se ha producido un debilitamiento de las funciones tradicionales. Por ejemplo, si tomamos la función reproductora, junto con el hecho actual, como es la fertilización in vitro, existe una disminución drástica de la natalidad en la mayoría de los países, al extremo de que varios de ellos la tasa de nacimiento ha caído por debajo de la necesaria para mantener y reemplazar a la población. 2,1 a 2,2 hijos por mujer en edad fértil en Alemania Occidental y Suecia, por ejemplo, en la actualidad es 1,3. Otro punto, otra función que se ha debilitado mucho al tema de la familia como institución, otra función que se ha debilitado mucho en el último tiempo es la regulación de la sexualidad a juzgar por el aumento de las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales. Otro punto, la función educativa, incluso la de cuidado de los hijos, se ha transferido a otras instituciones sociales, escuelas, jardines, infantes, guardería, etc., lo que ha contribuido significativamente a su pérdida de poder. Agréguese a esto la influencia que ha cobrado la aparición de un sistema educacional no formal paralelo que constituyen que hoy en día los medios de comunicación, en especial la influencia de la TV, como un nuevo agente socializador. Obviamente hablamos también, esto de 25 años atrás, este libro, obviamente ni hablar hoy de los celulares o de la computadora y los celulares ya, ¿no es cierto? Como factores socializadores de primer orden. Otro punto, su poder de decisión y de influir en otros sistemas sociales, aún en los más cercanos como son los comunitarios locales. Se ha visto notoriamente disminuido en la misma medida, en la misma medida en que el valor cultural del familismo se ha progresivamente sustituido por el individualismo y autosatisfacción personal. Una pregunta fundamental sobre este capítulo. ¿Familia en crisis o sociedad en crisis? Ya dijimos antes
que desde el punto de vista del ecosistémico es impensable aceptar que la familia está en crisis, ya que esto representaría una gruesa sobresimplificación de un fenómeno mucho más complejo. Sin embargo, hay quienes continúan sosteniendo que la crisis está ocurriendo en el interior de la familia, en una suerte de identificación de esa como chivo emisario, implícito egoísmo o la psicopatología de sus miembros, particularmente de los cónyuges. Sin negar que esto pudiera ocurrir, es preciso señalar que el motivo más frecuente de las crisis de familia, matrimoniales, tiene que ver con los problemas económicos y laborales, según lo revelan las encuestas hechas en Chile, como asimismo ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. La infidelidad, la incompatibilidad de caracteres solo aparecen en segundo lugar. Al respecto, conviene puntualizar que existe una diferencia muy importante entre el concepto de matrimonio y de familia, ya que es común la confusión que por lo generalmente se produce al respecto. Un frecuente argumento para decir que la familia está en crisis es el creciente número de separaciones y divorcios matrimoniales que se observa en la mayoría de los países. Bueno, sin embargo, conviene recordar que un alto porcentaje de quienes se separan o se divorcian vuelven a casarse, constituir nuevas uniones consensuales que darán origen a otro tipo de familias, tales como las uniparenterales, el 25%, y las familias simultáneas, aquellas formadas por personas que luego de una separación se casan nuevamente. Tales formas de estructuras familiares restituyen el equilibrio, aunque en forma más o menos inestable. Por otra parte, en una encuesta reciente, en el año 1993, efectuada por el Congreso Nacional de la Familia en nuestro país, se reveló que el 82,1% de la población estudiada manifestó que tanto entre los jóvenes como entre los adultos se valoriza mucho más la formación de una familia, hallazgo por lo demás consistente con otras investigaciones en otros lugares, en 1984. La evidencia empírica revela además que, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque las tasas de divorcio se han triplicado en los últimos 30 años, 4 de cada 5 divorciados se vuelven a casar, solo un 2% de los sujetos que se casan por segunda vez se vuelven a divorciar. Pero incluso estos, contrariamente a lo esperado, se vuelven a casar por tercera vez. Bueno, vamos yendo hilando muy fino, ya. Así entonces dice: durante el presente siglo, que ha sido el siglo de los cambios más radicales y más numerosos en todo orden de la historia de la humanidad, una interpretación posible de este fenómeno, aparentemente contradictorio, me parece que puede encontrarse en el hecho de que la función que cumple la familia de brindar apoyo emocional entre sus miembros en un ambiente de intimidad y de encuentro básico con el otro no es sustituible. Además, es en este ámbito en donde se nos otorga un nombre, una identidad, lo que genera a su vez un vínculo de pertenencia. Todo esto no solo parece ser insustituible, sino que la familia ha pasado a constituirse en uno de los pocos refugios que van quedando en donde el código que rige la relación humana es el amor. Esto conlleva, como es más fácil de suponer, el riesgo de que sobrecargue el sistema, ya que en la medida en que mayores son las demandas y expectativas de encontrar este apoyo emocional solamente entre los miembros de la familia, mayor es la posibilidad de no poder satisfacer. Muy ligado a este fenómeno está el proceso acelerado de la emigración campo a ciudad y la desordenada y a veces caótica configuración de los grandes conglomerados humanos. La familia que durante generaciones vivió en un mismo pueblo, contaba con una red natural de parientes, amigos, donde también era posible encontrar otras fuentes de apoyo emocional. Estos muchas veces se pierden en la muchedumbre solitaria de la gran ciudad. No es el propósito de esta presentación extendernos a analizar lo que hoy en día se conoce como la psicopatología de la gran ciudad, fenómeno cuya descripción tiene como precursores a Durkheim, que ya a fines del siglo pasado describió el problema de la anomia y luego del suicidio en este contexto de las grandes ciudades. Bueno, con respecto al matrimonio, conviene señalar que en algunos países hiperdesarrollados, como en el caso de Suecia,
se ha producido una disminución del 40%. Estamos hablando de un libro de 20 años atrás, cuidado, en la última década. Sin embargo, ello se va junto con el aumento de las uniones consensuales, las que son reconocidas como familiares por el Estado en muchos aspectos. Cabe hacer notar que en ese país existe naturalmente una tradición de larga data de cohabitación previa al matrimonio, o sea, en síntesis, que viene de 1917, no existe diferencia legal entre hijos legítimos y ilegítimos. O sea, en síntesis, se juntan directamente, o sea, no se casan. Un dato es que la promiscuidad sexual es extraordinariamente baja si se compara con, por ejemplo, con los Estados Unidos. El 90% de los suecos no aceptan el sexo fuera del matrimonio. Esto nunca lo había leído. El dato es que la promiscuidad sexual es extraordinariamente baja. Si se compara, por ejemplo, con los Estados Unidos, el 90% de los suecos no aceptan el sexo fuera del matrimonio. Así entonces la variable de exclusividad en la relación conyugal continúa siendo valorizada, no así su permanencia, particularmente cuando no existe un matrimonio legal o religioso y solo existe una cohabitación de hecho, tanto en Suecia como en otros países, incluido el nuestro. Esto está comprobado con el riesgo de separación es mayor en las parejas que no han establecido un contrato matrimonial. Bueno, quedo acá porque este capítulo es largo.